especialista, consultor nacional e internacional, profesor e investigador universitario en seguridad, higiene ocupacional. Estará a cargo de la charla Seguridad e higiene ocupacional y la prevención del riesgo biológico del COVID-19 en centros de trabajo. Como ya sabemos todos, el mecanismo son 40 minutos de exposición, luego preguntas y respuestas relacionadas al tema. A continuación les dejo con don Pedro Antonio Blandón. Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a este foro y conferencia de seguridad y higiene ocupacional y las pautas de prevención del COVID-19 que van a ser presentadas por el ingeniero Oscar Berríos Gutiérrez como nuestro conferencista magistral en representación del Colegio de Ingenieros Industriales de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos ANIA, a quien tengo el gusto, por lo tanto, de presentar. La intención de esta presentación con el ingeniero va dirigido a todos los empresarios y profesionales y colaboradores de empresas que están ahora presenciando este evento, con el objeto de tratar de aunar, ver cómo se aunan esfuerzos de coordinación entre estas tres grandes organizaciones de nuestra vida laboral, que son empresarios, profesionales y colaboradores, para que con la autoridad correspondiente que rige este tipo de actividades como es la seguridad e higiene ocupacional, se puedan enfrentar todas las realidades que de cara a la pandemia del COVID-19 están siendo dirigidas por la OMS, OSHA y otras organizaciones que están relacionadas con la prevención de las pandemias. Quiero nada más dejar en este momento esta introducción y agradecerle a la Cámara de Industria por haberle dado cabida a ANIA y al Colegio de Ingenieros Industriales por este evento, por lo cual nos complace estar con ustedes. Muchas gracias y adelante, ingeniero Berríos, muy amable por permitirme hacer esta presentación. Buenas tardes, ¿se me escucha? Se le escucha, ingeniero. Muchas gracias, un placer poder ser un medio para ANIA, el Colegio de Ingenieros Industriales de ANIA y para la Cámara de Industria de Nicaragua, ambas organizaciones muy relevantes en la vida del país. Les agradezco por su confianza en brindarme su selecto público. La tarde de hoy tenemos como meta hacer una relación entre las técnicas de higiene y seguridad del trabajo para la que el país, las industrias, pues tienen un buen antecedente, tienen personal capacitado, conocen su herramienta y las disposiciones internacionales, sobre todo para aplicarse en los centros de trabajo y evitar los daños innecesarios de la pandemia. Eso, vamos a juntar esos dos temas. El tema de la seguridad y higiene ocupacional y el tema de las disposiciones internacionales, sobre todo de organizaciones mundiales de mucha relevancia como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Administración para la Ley de la Seguridad y Higiene y los centros de investigación de países muy importantes que tienen capacidad de investigar, etc. Nos une esa meta, decir que por medio de la seguridad y higiene del trabajo podemos contribuir de manera importante, eficiente, en la prevención del coronavirus en los centros de trabajo, considerando muy especialmente las disposiciones que vienen del exterior. Ahí vemos el objetivo que tenemos. Para eso vamos a tocar 4 temas. En primer lugar, el contexto. Recordemos que es pandemia, es a nivel mundial. Nos está condicionando, nos condiciona cualquier acción que hagamos, lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que está ocurriendo con la pandemia a nivel mundial y a nivel nacional. Tenemos que analizar muy bien el contexto. Si no analizamos bien el contexto y no somos capaces de ubicar sus variables clave, pues entonces en el centro de trabajo podemos actuar de manera, de la manera más eficiente posible.
Si queremos actuar con eficiencia en el centro de trabajo, consideremos muy especialmente el contexto. Además, en el centro de trabajo vamos a ver un marco breve de conceptual para la actuación. Esto es bien importante, porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Nos va a permitir saber lo que buscamos, lo que están buscando en otros países, en los centros de trabajo, lo que en seguridad y higiene ocupacional se llama unas técnicas, unas herramientas para dirigir el esfuerzo hacia determinadas situaciones. En base al marco de referencia, vamos a darlo un marco de actuación para la prevención. Vean bien, el que no sabe a dónde se dirige, cualquier camino es bueno. Entonces nosotros necesitamos una actuación para la prevención de manera planeada, organizada. No que las cosas se vayan dando de manera casual. Y eso lo podemos hacer porque tenemos muy buena experiencia en la prevención. Por último, de manera tercera, las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales, que las vamos a ver muy someramente dadas las limitaciones de tiempo. Y por último, el cuarto elemento, diríamos que donde se condensan los otros tres, es los elementos para la elaboración e implementación de un plan de prevención y protección en COVID. Esos son los cuatro temas que vamos a abordar para cumplir con el objetivo de intercambiar y desarrollar un marco de actuación para la prevención del COVID o el SARS-CoV-2 en los centros laborales. Aquí hay un detalle muy exhaustivo de todo lo que vamos a tomar, que solo va a quedar de referencia. Primero, miren que en salud ocupacional vamos a establecer en el punto 1 del punto 2 del centro de trabajo un marco de referencia conceptual que parte de lo que es salud y los 5 factores de riesgo. En seguridad y higiene se adoptan 5 factores de riesgo para evaluar un centro de trabajo. Entre los riesgos, los contaminantes, se encuentra el riesgo biológico y estamos en presencia de un riesgo biológico denominado virus. Y para eso vamos en primer lugar, a conocer a fondo el riesgo biológico por medio de prácticamente de 7 matrices. A partir de esas 7 matrices y ese marco conceptual, caemos al punto 2 en el centro de trabajo, la actuación para la prevención. Ahí nuevamente vamos a ver los elementos principales que se deben abordar en el centro de trabajo, a partir de los cuales podemos garantizar, de acuerdo a las pautas que nos están dando internacionalmente y la experiencia nacional, lo necesario para la prevención. Después vamos a ver las fuentes principales, como les había comentado, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la Administración de la Salud y Seguridad, una ley muy eficiente que hay en Norteamérica, el Centro para el Control de Enfermedades también, es un centro que está emitiendo muy buena información. También los hay europeos, también los hay de origen asiático, pero los que tenemos acceso, los que nos están viniendo de manera frecuente, me estoy refiriendo a estos principalmente, pero hay más. Y por último, vamos a caer a las limitaciones que tenemos para elaborar un plan de higiene y seguridad del trabajo. No es fácil tomando en cuenta el COVID. Después los insumos previos, el plan no va a partir de cero, tiene que partir de unos insumos previos y después, por último, para finalizar los elementos del plan. Entremos en materia, hablemos del contexto. En primer lugar, debemos ver en qué fase de la pandemia nos encontramos. La pandemia tiene sus fases bien diferenciadas, como ustedes pueden ver ahí. La parte que aparece central y donde se adquiere el pico es la parte más alta de la pandemia. No es lo mismo estar en la primera fase interpandemia, la fase interpandemia o la fase de alerta que actuar en la parte de mayor alcance de la pandemia. Y después hablamos de la transición a la fase. Noten de manera especial que hay una etapa de preparación, una etapa de respuesta, una etapa de recuperación y nuevamente nos preparamos para un eventual brote o pandemia. Pero es muy importante que analicemos el contexto considerando la pandemia, tanto a nivel internacional, y van a verlo por qué, como a nivel nacional. Si sabemos en qué estado estamos de la pandemia, vamos a actuar mejor en nuestros centros de trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que les explicaba, en la parte A tenemos las herramientas de higiene y seguridad ocupacional, que no dudo que las sabremos ocupar de manera fácil o no tan compleja.
y ve las mejores prácticas que se están ocupando a nivel internacional para prevenir la pandemia en los centros de trabajo. Y abajo lo que nos decía muy bien el ingeniero Blandón, de que la base de todo esto está en que juntemos un esfuerzo entre la autoridad de aplicación, empleadores, sector laboral y los profesionales de la higiene y seguridad del trabajo que forman parte del Colegio de Ingenieros de ANIA, por ejemplo. Y miren, una cosa es el centro laboral y otra cosa es el contexto. Arriba tenemos que ese centro laboral está sometido a 4 estrés. La pandemia del COVID, un estrés suficiente para trastocar muchos elementos del centro laboral. La situación económica y social nacional e internacional está condicionando fuertemente el centro laboral. Si no hay pedidos internacionales, si no hay cadena de suministro, eso sin duda nos causa estrés. Después un marco normativo interno y externo. Esto de la pandemia, del coronavirus y la seguridad de higiene ocupacional tienen sus propios marcos normativos que son recomendables. En el caso del marco normativo de seguridad de higiene es obligatorio. En el caso del marco normativo en la pandemia, pues lo que se dan son pautas y recomendaciones para aplicarse de manera complementaria a lo que ya es obligatorio. Y muy importante, en la esquina inferior derecha, la cadena de suministro y de infraestructura. Si nuestra cadena de suministro no nos reacciona bien en equipos, medios, insumos, y la infraestructura que tenemos no está apropiada para responder a las condiciones nuevas de la pandemia y las necesidades propias de la pandemia, pues entonces todo eso también va a tener una presión fuerte sobre el centro laboral. Entonces la relación entre contexto y centro laboral debe tener muy en cuenta al momento de diseñar planes de trabajo. Esto es ya aterrizando, por decirlo así. Miren, aquí tenemos 3 esferas. La de la derecha es la empresa, la inferior los clientes y la de izquierda la cadena de suministro. ¿Cómo están interactuando esas 3 esferas y los subconjuntos que hay adentro, más las presiones del contexto, la pandemia local e internacional, la situación económica, la situación social, es lo que está condicionando las respuestas que podemos dar a la pandemia? Miren, por ejemplo, la relación entre el círculo verde y el círculo morado. Nuestros clientes y la empresa, si no hay pedido del exterior, pues vamos a tener dificultades con las finanzas, con los recursos humanos, con las operaciones, etcétera. Y si son locales, de igual manera, sabemos que el poder adquisitivo local, en la medida en que las empresas tienen dificultades en sus ventas, en sus cadenas de suministro, pues entran en estrés. Muy importante, el círculo C, la cadena de suministro, que es local e internacional. Hay empresas que están haciendo grandes esfuerzos para que su cadena de suministro funcione. Entonces, en ese contexto, ya a nivel de empresa, con problemas en las operaciones, con problemas en finanzas, con problemas en comercio, a nivel de clientes locales y exteriores con distinta magnitud, están alterando de alguna manera nuestros pedidos y nuestras finanzas. Y la cadena de suministro puede sufrir alteraciones en tiempo o bien en los mismos suministros de los bienes y servicios. Eso en el fondo lo que está haciendo relación entre economía y salud, por un lado, y en la parte social, el sector formal e informal interactuando, y muy importante, el cuerpo normativo que está condicionando la economía y la salud. Ya se ven algunos visos de normas, inclusive para nuestro país, que pueden tener alguna incidencia en que este contexto comience a ser regulado. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que funcione un engranaje y que funcione sin ruido, que funcione bien aceitado. El contexto nacional e internacional, el cuerpo normativo nacional y las disposiciones técnicas internacionales para planear, actuar, monitorear, evaluar y mejorar. Si logramos que ese engranaje funcione de manera apropiada, sin duda que vamos a tener impactos favorables aplicando las técnicas de higiene y seguridad en los centros de trabajo. Entonces, el gran desafío es la efectividad.
considerar de manera actual el estado de la pandemia, las herramientas y técnicas de seguridad y higiene ocupacional, el contexto nacional e internacional y de manera especial la cadena de suministro. Si logramos vincular todo eso de manera inteligente, armoniosa y apropiada a las necesidades de la empresa, no duden de que podemos tener un impacto muy positivo en la pandemia en los centros de trabajo. Entremos ya al centro de trabajo, la seguridad y higiene en el centro de trabajo. Comencemos por el marco de referencia que les había dicho, nada más práctico que una buena teoría. Una buena teoría que nos oriente, que nos ayude a entender lo que encontramos. Partamos de la salud ocupacional. Primero entendamos que el hombre es un ser biológico, psicológico y social. Nada separado. Biológico ya lo estamos viendo, interactuamos con seres vivos, las plantas, los animales, los virus, las bacterias, los rickets, etcétera. Psicológico porque eso lo traducimos en imágenes, en pensamientos, en deseos, en emociones, en deseos sobre todo, y social porque para lograr eso en las condiciones actuales del desarrollo humano tenemos que hacer de manera interactuando con otros seres humanos y todos los seres vivos en general. El hombre es ser biológico y social. En su triple dimensión, él interactúa con el ambiente. El ambiente físico, el ambiente social y el ambiente biológico. Y el resultado de ese intercambio del hombre en sus tres dimensiones produce un bienestar pleno, satisfacción, alegría, deseos de vivir, o también puede producir, en el caso laboral, accidentes y enfermedades del trabajo. Dependiendo de cómo actuamos, ese ser biopsicosocial en intercambio con su ambiente puede hacerlo de manera ventajosa. Aquí lo vemos desde otra óptica. El hombre, el medio ambiente y los factores de riesgo. Pero ¿cuáles son esos 5 factores de riesgo en el ambiente laboral según las técnicas de higiene y seguridad? Primero el microclima, temperatura, humedad y ventilación. Después los contaminantes. Fíjense que los contaminantes se señala en cualquier literatura del mundo el contaminante biológico. Pero también, además del microquímico y los contaminantes, tenemos el estrés físico y mental. Los trabajadores tienden a sufrir estrés, ya sea físico, ya sea trabajos muy repetitivos de pie, ya sea trabajos, cargar peso arriba de las normas, y mental, la monotonía, el estrés, las preocupaciones, que no son pocas por las que está pasando el sector laboral en estos momentos, dada la situación que hablábamos al comienzo de los pedidos, la cadena de suministro, las ventas, las finanzas, etcétera. El estrés mental es muy importante, por eso se señala en rojo. Y entre los contaminantes se señala el biológico en rojo y el microclima. En general, vamos a ver por qué también lo tenemos en rojo. Pero también tenemos la seguridad laboral. Un obrero preocupado manejando una máquina peligrosa tiende a cometer errores, a obviar procedimientos, a deteriorar sus prácticas de trabajo. Pueden aumentar los accidentes laborales si no tomamos en cuenta la seguridad laboral en este contexto. La ergonomía es la técnica para prevenir el estrés físico, sobre todo, pero también el estrés mental. Y por último, el saneamiento básico. Eso es muy propio de Nicaragua, ese factor de riesgo. Nos estamos refiriendo a que hayan bebederos, a que hayan lugares donde reposar, a que hayan ahora en el saneamiento básico el lavado de manos, el aseo de las mascarillas, cómo botar las mascarillas, no se deben de tirar directamente al ambiente, etc. Entonces, la relación entre el lado izquierdo, el hombre en sus 3 dimensiones, y los 5 factores de riesgo, incluyendo el biológico ahora por el SARS-CoV-2 y el microclima, que tiene que ver con ventilación, iluminación, luz solar, iluminación natural, etcétera, ligado al saneamiento básico y el estrés físico y mental y la seguridad laboral, con la cual tenemos experiencia, nos facilita incorporar a la seguridad e higiene el tema del riesgo biológico. ¿Qué es lo que queremos entonces? ¿Qué pretendemos? Miren, en la parte izquierda, sin componente preventivo, el medio ambiente es capaz de producir enfermedad. Lo diagnosticamos, lo tratamos y volvemos a la persona sana. Ese es el ciclo que de alguna manera tiene que dar su paso a un ciclo en el que haya un componente preventivo. El componente preventivo lo vemos en la parte superior. Analizamos el medio ambiente, un especialista identifica y evalúa el problema, dicta medidas de prevención y el ambiente se vuelve sano. De tal manera que rompemos el círculo intercambio del hombre y su medio ambiente que causa enfermedades o accidentes del trabajo. De lo que se trata entonces es que nosotros vamos a crear
por medio de identificación y evaluación de los problemas, un plan de prevención. Entramos al riesgo biológico. Entramos ya que tenemos que saber qué buscamos, cómo se manifiesta, cómo se contagia, qué características tiene, cómo lo detectamos. Eso lo vamos a hacer por una serie de matrices, 5 matrices en general, y las herramientas ya aplicables para determinar el plan. Ok, aquí tenemos un agente biológico, partamos de ahí. Hay que identificarlo, hay que evaluarlo, hay que saber cómo se propaga, hay que controlarlo con herramientas y técnicas y acciones de prevención, tanto de las que recomiendan internacionalmente como las nacionales, y ese agente intercambia con un trabajador expuesto. Ese trabajador tiene su edad, tiene su sexo, tiene su condición económica y social, tiene sus hábitos y tiene su precondición de salud. Presten mucha atención al punto 5, el trabajador expuesto, su precondición de salud. Un trabajador, ya se ha dicho mucho en la literatura, arriba de determinado número de edad y en estado de salud, enfermedades va a tener mayores problemas que en su intercambio con ese agente biológico que uno que no esté en esas condiciones. En otras palabras, en la parte superior derecha, estamos buscando la herramienta que nos den pautas para controlar un aerosol, porque el coronavirus, que es el agente biológico, el SARS-CoV-2, se transmite por aerosoles. Es una gotita que va en un aerosol cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando subimos la voz, cuando tosemos, estamos expulsando esa gotita y estamos viendo cómo evitamos que esa gotita entren por la nariz, por la boca, por los ojos, principalmente al cuerpo humano de un receptor de ese virus. También, como sabemos nosotros, se da por contacto. Ok, el riesgo biológico tenemos que llegar a conocerlo hasta el lugar de trabajo, la parte superior de la izquierda. No nos conformemos con decir puede existir coronavirus en este centro de trabajo. No, hay personas que están más expuestas que otras. Hay unas personas que están menos expuestas. Hay personas que están en contacto directo con el público, están intercambiando mucho con el público, están más expuestas a los que no lo están. Los trabajadores que se desplazan por distintas áreas de la empresa están más expuestos que los que están en un lugar fijo. Los trabajadores que están en determinadas áreas encerradas, poco ventiladas, poco asoleadas, podrían también estar más expuestos. Entonces, tenemos que llegar al lugar de trabajo donde el ser humano permanece. El Código del Trabajo determina lo que es un lugar de trabajo, donde el ser humano desarrolla su labor, no el centro de trabajo, sino el lugar de trabajo. Después que ubicamos los lugares de trabajo, los trabajadores que están expuestos a ese riesgo, a nivel de ocupación, determinamos el área de trabajo, determinamos las ocupaciones que están mayores expuestas. Ya el agente biológico ya lo conocemos. Estamos hablando, sin embargo, aquí podemos enumerar algunas características. Primero, que se transmite por aerosol, por gotitas. En las gotitas va el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 necesita una manera de reproducirse que lo hace principalmente por la nariz, boca y ojos principalmente, y eso puede ser por el aerosol o por contacto. Muy importante, ese virus tiene una tasa de descomposición en el aire y en los sólidos. Es decir, no es que va a permanecer todo el tiempo, dependiendo de la temperatura, de la ventilación, tiene su duración en el aire. Y dependiendo del tipo de material, tiene su tasa de descomposición. Eso es importante que nosotros lo consideremos en cuenta. Pero además, no tiene tratamiento y no tenemos vacuna. Recientemente apareció una noticia de que pronto saldrán los tratamientos de vacunas, pero por el momento no lo tenemos asegurado. Hay muchos estudios, porque si tuviéramos eso asegurado, se disminuye nuestras preocupaciones y las podemos hasta modificar a nivel de pautas de higiene y seguridad del trabajo y de recomendaciones internacionales. ¿Cómo clasificar el agente biológico en función del riesgo de infección? Bueno, existen diversas maneras, pero la más usual es dependiendo de su capacidad, la velocidad de contagio, la tasa de mortalidad, la tasa de transmisión. Desde luego estamos en presencia de una pandemia mundial, ni discutamos más. La clasificación de riesgo es el más alto posible.
cómo ese riesgo vino desde muy lejos y se propagó a todo el mundo, nos hace que la clasificación inmediatamente la tenemos que reconocer como el de mayor nivel de peligrosidad. Y por último, identificando y conociendo el riesgo biológico, tenemos las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad tienen que ver con cómo protegemos la salud y la seguridad de esa persona. Esas son medidas de vida y seguridad. ¿Cómo hacemos para proteger la vida de esa gente, de esos trabajadores? Y la observación que hacemos es que, nuevamente, es que debe ser planeada, organizada, delegar funciones, evaluada, monitoreada, asegurarla, presupuesto, liderazgo. Con esa información de identificando el riesgo, podemos decir lo siguiente. ¿Cómo se contagia? Aquí tenemos en la columna, en la primera columna del lado izquierdo, que principalmente se contagia por tos, estornudo y respiración. No se contagia uno con solo ver o tener a 1 kilómetro a una persona que está tosiendo. No. Las normas están diciendo que un distanciamiento de 6 pies o 2 metros es razonable. Sin embargo, entre más espacio tengamos, mejor. Pero esa tos, ese estornudo y esa respiración tiene ciertas particularidades que quisiera que ustedes las tomaran en cuenta. Tiene una velocidad, tiene un número de partículas, tiene un tiempo en el aire y un tamaño de partículas. Veamos qué interesante. La tos tiene una velocidad media en comparación con el estornudo, que es la más alta. Cuando la presión de los pulmones hace un estornudo, fácilmente las gotitas de coronavirus en medio de un aerosol, que es un fluido, gotas de fluido, unas gotas en un fluido, como el aerosol que vemos en nuestras casas, el estornudo es la velocidad más alta en comparación con la tos. Y el número de partículas, el estornudo también tira mucho más partículas y permanecen más tiempo en el aire. Y muy importante, el tamaño de las partículas son más pequeñas en relación a la tos. Y quiero que sepan que las partículas pequeñas son muy peligrosas porque no las filtran ni los pelos de la nariz, no las filtra la garganta y pueden pasar de una sola vez al tracto superior inferior y no ser filtradas por el tracto respiratorio superior. Y la respiración, el simple hecho de respirar, una persona que está contagiada de coronavirus también emite partículas a una velocidad mucho más baja que la de estornudo y la tos, y un número de partículas también baja. Entonces, de aquí que podemos concluir que nos tenemos que cuidar mucho de los estornudos y de la tos, pero también de la respiración. No pensemos que porque una persona no estornudó o no echa tos en su respiración normal, e inclusive si una persona sube la voz, tiene más posibilidades de echar más partículas a una velocidad mayor, un mayor número de partículas, y dependiendo del tamaño de la partícula, el tiempo en el aire que va a durar esa partícula. Aquí hay una ecuación fundamental que tenemos que manejarla y bajarla. El grado de peligrosidad depende básicamente de 3 factores. La carga viral. Si entramos a un cuarto en el que está un enfermo que está tosiendo constantemente, la carga viral de ese cuarto es alta. Si además una persona está entrando a esa habitación constantemente y sin protección, pongámosle así, tenemos una carga viral alta y un tiempo de exposición también largo, y además esa persona tiene enfermedades preexistentes, como por ejemplo la diabetes y otras que se señalan, el riesgo es altísimo. Tiempo de exposición largo, carga viral alta, y la predisposición alta es como estar estar creando las condiciones para contraer el virus SARS-CoV-2. Tenemos también un tiempo medio. Si el tiempo de exposición es bajo, si la carga viral es baja, si la predisposición es baja, podemos hablar de medio, pero también podemos jugar un tiempo de exposición bajo con una carga viral alta. Esto es algo. Y la predisposición baja. Si tenemos alta predisposición, tenemos que evitar tanto el alto como el medio e inclusive el bajo, si podemos. Y por último tenemos el bajo, en donde el tiempo de exposición es bajo, la carga viral es baja, la que hay en el ambiente o podría haber en el ambiente, y la predisposición es baja, pues tenemos mayores posibilidades de no contraerlo. En resumidas cuentas, en la carga viral, el tiempo de exposición y la predisposición tenemos que barajarlas de forma adecuada en cualquier plan de prevención.
Ahora vamos a tener el tipo de riesgo y el tipo de medidas de control. No cualquier tipo de exposición implica grandes medidas de control, porque las medidas de control también implican otra serie de precondiciones, tener equipos, tener gente capacitada para usarlo, tener el dinero para invertirlo, etc. Pero comencemos por el que esté en rojo. Un riesgo alto requiere medidas y normas específicas y especiales. Es decir, si una persona está en contacto con un enfermo, lo tiene que hacer por tiempos más o menos frecuentes, no necesariamente prolongados. Pero supongamos que lo tiene que hacer 3 veces al día y está en presencia con una persona que ya está comprobada y que está emitiendo por medio de tos, estornudos y su respiración partículas al ambiente. Eso tenemos que tenerlo en rojo. Requiere particularidades y medidas específicas muy severas, como disminuir el tiempo de exposición, que no sean personas con predisposiciones que atiendan a esos enfermos y abrir y asolear las ventanas para que el sol, que es un gran desinfectante, y el aire permita renovar esa carga viral, por ejemplo. Y en lugares, en centros de trabajo, pues ya se sabe, ustedes han visto en la televisión personas que parecen casi astronautas y protegidos todo su cuerpo, protegidos sus pies, protegidas sus manos, protegida su cara, hasta con respiración autónoma, que no respiran el aire que está en esos ambientes. A eso me refiero. Requieren medidas y normas específicas y especiales. No lo mismo el tipo de riesgo. Pues se pueden aplicar controles de ingeniería como barreras, como mascarillas, como distanciamiento. Se pueden aplicar controles administrativos como la rotación, la disminución del tiempo de exposición, cambiar de ocupación de las personas que están con mayor predisposición a una ocupación en las que no hay tanto contacto con el público, y los equipos de protección humana también aplican perfectamente. Y lo mismo con el tipo de medidas cuando el riesgo se considera bajo, que ya vimos en la filmina anterior, lo que se considera un riesgo bajo. Aplican el control de ingeniería, aplican controles administrativos, los equipos de protección humana aplican perfectamente. Eso con relación al tipo de medidas. Fíjense ustedes que las medidas de ingeniería aplican todo el tiempo. El control administrativo aplica todo el tiempo. Igual los equipos de protección humana, y en la última columna, mano derecha, las prácticas de trabajo aplican todo el tiempo. La que está en rojo es la que, inclusive en determinadas circunstancias, una persona no puede trabajar en alto riesgo sin control de ingeniería en serio, o sencillamente tenemos que mandarla a rotar a un puesto de trabajo en que no se dé las circunstancias de las que estamos hablando. Perdón, quiero reiterar: exposición, carga viral por tiempo de exposición y la predisposición. Tomemos en cuenta eso, que lo vamos a estar usando. Ahora entramos a esto de la seguridad y higiene del trabajo. Mire, un microclima en la primera columna izquierda. Microclima, contaminantes, estrés físico y social y ergonomía, la seguridad ocupacional y el saneamiento básico. ¿Cómo lo aplicamos al riesgo biológico? Esas son las 5 herramientas que nosotros conocemos muy bien en seguridad y higiene del trabajo. En el microclima tenemos que trabajar con la calidad del aire. Preferiblemente que los ambientes sean por ventilación natural o forzada, con iluminación natural solar, y posible, porque el virus requiere condiciones apropiadas para la tasa de descomposición. Con el sol y la ventilación natural, la tasa de descomposición se conoce que es mucho más rápida. Entonces, como observación en contaminantes, que ya sabemos en el microclima, que necesitamos locales en la medida de lo posible, bien ventilados o con aire renovado y con que les entre iluminación y ventilación natural, por lo menos cierta etapa del día. Y existen mecanismos para garantizar eso, es administrar como esos locales, los más cerrados, que dependen solo de aire acondicionado, les entre la ventilación y la iluminación natural. Entre los contaminantes, ya sabemos que estamos en presencia de todos los contaminantes que existen en la empresa, más el contaminante biológico que requiere aire limpio y renovarlo, que se diluya la carga viral y ocupar todas las medidas que más tarde vamos a ver en detalle. En el estrés físico y social tenemos que evitar la fatiga física y mental. La fatiga física y mental disminuye, altera
vuelve vulnerable el sistema inmunológico, sobre todo la fatiga, el estrés mental. Hay la manera más fácil de deteriorar el sistema inmunológico es el estrés mental. Entonces tenemos que encontrar maneras como llevar tranquilidad, seguridad, evitar la angustia, generar un ambiente de protección. No te vamos a dejar solo. Vas a tener el apoyo en determinado momento de tu vida. Si acaso este SARS-CoV hace estragos en tu vida o en tu familia. Que el hombre, disminuir al hombre el estrés causado por la angustia, por el desconocimiento de lo que puede, si puede o no contraer una enfermedad. La seguridad ocupacional, ya vimos que un hombre estresado física y mentalmente altera sus procedimientos de trabajo, comete más fácil errores y va a causar más accidentes. El saneamiento básico es de lo que vamos a tratar a fondo. Es lo de lo que vamos a tratar a fondo. Ok, entonces aquí vemos la seguridad y higiene ocupacional va a actuar sobre los accidentes. La higiene ocupacional va a actuar sobre el coronavirus. La ergonomía y psicosocial sobre el sistema inmunológico y el saneamiento básico es el componente ideal. Si juntamos esas cuatro técnicas de la seguridad y higiene, tengan la plena seguridad de que estamos construyendo la prevención del contagio o la adquirir el coronavirus en los centros de trabajo. Me pidieron de manera especial que abordar este tema, la relación posible entre tipos de locales, si son medianamente abiertos, entradas aire fresco y luz solar, si son cerrados, con iluminación y ventilación artificial, poco cambio de aire y corrientes de aire que nos causan los aires acondicionados generalmente, y en tercer lugar, en la primera columna, aire libre, luz solar y aire fresco. ¿Cómo relacionamos los ambientes medianamente cerrados con los cerrados, con el aire libre versus los tipos de ventilación? Si es mecánica, abanicos de techo, etcétera, si tenemos puertas y ventanas por las que circula el aire y el sol, si estamos en presencia de aire acondicionado y el tiempo que la persona permanece, si es prolongado, si es frecuente, esas cuatro variables en el ámbito horizontal, el tipo de renovación de aire versus las tres variables nos dice que que los puntos críticos se aplican principalmente cuando tenemos en la última columna mucho tiempo expuesto a la carga viral. Entonces, ese es un punto crítico que tenemos que considerar. En los ambientes cerrados, en los ambientes abiertos, ¿verdad? En los ambientes cerrados, requiere mucha atención la calidad del aire cuando se habla de ventilación natural y de puertas y ventanas, pero sin embargo el aire no. El aire requiere un mantenimiento apropiado, requiere una renovación de la cantidad de aire a lo interno bien normada, de tal forma que la manera más fácil de decir que la posibilidad de contaminación se va a disminuir al aire libre, la luz solar y el aire fresco. Es decir, si hay que optar en una cafetería entre me quedo afuera al aire libre con la luz solar y la circulación del aire libre versus meterme a un aire acondicionado, está muy claro. Prefiera usted, la recomendación técnica es, prefiere usted quedarse al aire libre y al sol que meterse a un lugar con aire acondicionado donde la densidad, por más que se guarden los dos términos de distancia, alguien puede estornudar o estornudar constantemente y ese control cruzado del aire le puede causar problemas. Esta matriz es el resultado de 3 ejemplos que circularon en las redes sobre el transporte, una reunión de tibetanos o de algo relacionado y en un local cerrado con aire acondicionado que era un comedor. Esas son las lecciones que podemos sacar. Lo mejor es el aire libre, la luz solar y el aire fresco, y los locales cerrados con iluminación y ventilación artificial tenemos que cuidarnos suficientemente. Ok, esto es un buen complemento. No solamente tenemos el centro laboral y el puesto de trabajo y las áreas de trabajo en las que tenemos que actuar. Tenemos que ver cómo la empresa incide en que este trabajador no regrese contaminado ni su vivienda ni que se contamine en el transporte, ya sea en el transporte de ida como en el transporte de regreso al centro de trabajo. Ok, ya casi finalizamos. El emisor es un trabajador
Es un trabajador que tenemos que saber controlarlo desde la entrada, si presenta o no síntomas, y si es asintomático, darle seguimiento. Los controles que más se están utilizando ahorita son el control de temperatura, pero puede existir otro. Puede ser que cada trabajador por la noche o en la mañana haga un reporte de ciertos síntomas y se los pase al médico. Y si el médico detecta con ese reporte ciertos síntomas, le preste atención especial. Ese es el emisor. Controlarlo desde la entrada. No esperar hasta que detecte los síntomas cuando ya esté en el centro de trabajo. Tratar de detectar los síntomas previos a que él entre al centro de trabajo es la meta principal. El receptor es igual, otro trabajador del centro de trabajo, y lo que necesitamos es, ante todo, juntar lo que tenemos con el emisor y con el receptor y adoptar 5 tipos de medidas. Las administrativas, que los administradores tienen que determinar cuáles son las prioridades, cuáles son las ocupaciones críticas, cuáles son los procesos críticos, las áreas de trabajo críticas, y llevarlas a nivel de normas. Ahí vamos a hacer ABC acciones. De manera particular, además de las administrativas, a donde se juntan las dos flechas, la de la izquierda y la de la derecha, la del emisor y el receptor, están las prácticas de trabajo. Esto se resuelve o se aborda de mejor manera si contamos con el trabajador en su puesto de trabajo, en su práctica de trabajo de manera higiénica y segura. También tenemos los controles de ingeniería, ante todo barrera, los equipos de protección humana están cobrando mayor vigencia el uso de la mascarilla y la administración del programa. Los 4 puntos anteriores pierden relevancia si no hay una buena administración del programa. Después describimos, estamos hablando de 15 medidas administrativas, estamos hablando de cómo inciden las prácticas de trabajo con los controles de ingeniería, los equipos de protección humana y la administración del programa. Hay empresas que ya están haciendo auditorías y revisiones de aseguramiento continuo. Los equipos de protección humana, mi recomendación principal es no solamente dar el equipo, es cuál equipo, cómo lo usa, cómo lo mantiene, cómo lo descarta, quién determina el tipo de equipo, a qué tipo de ocupación, es decir, enmarcados en un programa de respiración, de protección respiratoria. Y los controles de ingeniería ya nos vemos nosotros súper. Hay barreras acrílicas que funcionan como un intermediario entre el emisor y el receptor, y además usan la máscara, además de las barreras acrílicas. Entonces, en esas 5 áreas, con esas medidas de por medio, podemos nosotros actuar. Algunas medidas son básicas. Tenemos que lograr el distanciamiento, la protección individual por medio de máquinas, de mascarilla, la señalización, el control de la temperatura, aislar a los de protección individual a ocupaciones menos riesgosas y detectar tempranamente. Eso es básico, lo tenemos que lograr. No hay tregua a lograrlo. Después vienen otras complementarias, como los locales, las áreas de iluminación, la ventilación, los otros factores de riesgo. Los otros factores de riesgo que es el físico y mental, y el control de entrada y aislamiento. Esa es una categoría especial. El control de las entradas es clave. ¿Y qué va a pasar si detectamos a alguien con síntomas? ¿Cómo lo aislamos para evitar una propagación? Todo eso requiere, en el último punto, la comunicación. Planes, normas, formación, aseguramiento, mejoramiento, cadena de suministro, clientes, suplidores. Es decir, tenemos que no solamente saber qué hacer y hacerlo bien, sino comunicar de manera apropiada, de tal manera que los empleados se apropien de eso. Ahí tiene el superior izquierdo unas pantallas más los equipos de protección humana. En la segunda superior, a mano derecha, otra pantalla acrílica. Abajo tenemos señales de distanciamiento social. No solamente hay que decir no se junten, sino hasta aquí puede pasar usted. Y el de adelante y el de atrás tienen derecho a reclamarle que usted guarde su distanciamiento social. Y aquí tenemos el famoso lavado de manos que hacen énfasis en todos lados. Ahí vemos controles de ingeniería, controles de distanciamiento social, equipos de protección humana, pero detrás tiene que haber la disposición administrativa, alguien que norme qué hacer en cada uno de los casos. Ahí está la protección respiratoria, que le digo, no solo se trata de dar equipos, sino un programa de protección respiratoria. Olvidamos esta parte y entramos a las limitaciones para elaborar tenemos insumos y requisitos previos en los que yo quisiera concentrarme un poquito en esto del plan. Primero, necesitamos auxiliarnos
cómo es nuestra población etaria, qué edad tiene, quiénes son mayores de 60, quiénes son mayores de 80. Después incorporar esto al plan de seguridad y higiene ocupacional, si acaso existe, si no existe tenemos más limitaciones. Después buscar información actualizada y contextualizada sobre la protección, la prevención y protección del COVID y los procedimientos participativos. Esto último es muy importante. Tenemos que ganar la voluntad de todos los sectores. En la medida en que ganamos la voluntad de todos los sectores, el diagnóstico epidemiológico es más fácil, incorporar al plan de seguridad y higiene es más sencillo y la información actualizada puede ser mejor si tenemos buenos asesores. Los elementos del plan. Aquí está, en esto se sintetiza todo. Primero tenemos que tener responsabilidades, funciones de la jefatura, desde supervisores y operarios, mecanismos de coordinación, apoyo logístico de la alta dirección, y se deben ubicar las áreas, ocupaciones, personas y procesos clave. Esa es la parte de organización para la elaboración y aplicación del plan. Después que tenemos determinada la función de responsabilidades, etcétera, tenemos que normar. Para cada proceso, para cada área, para cada ocupación se va a hacer ABCD y eso requiere involucrar toda la cadena de mando. Eso no lo puede hacer la seguridad y higiene ni la alta dirección. Después, la etapa clave es comunicar y más comunicar y darse cuenta que la gente está informada de lo que debe hacer para prevenir el contagio del coronavirus, el SARS-CoV-2, él desde el punto de vista individual y la empresa que está haciendo de forma colectiva. Lo anterior es insuficiente si no damos monitoreo, seguimiento, evaluación y cumplimiento de normas de prevención y control. Alguien tiene que llevar esa parte de garantizar de que las normas que tomó la alta dirección en conjunto con sus staff y hasta la cadena de mando se está cumpliendo o por qué no se está cumpliendo, porque también puede pasar eso, que no se esté cumpliendo y entonces tomamos medidas alternativas para enmendar. Después tenemos el programa de protección respiratoria, lo digo de manera particular porque se está enfatizando mucho y eso requiere, es una especialidad en sí misma. Sin embargo, debemos de ser prácticos y claros. El tener un pañuelo, el tener una mascarilla es mejor que no tenerla. Pero hay equipos de protección especializados que requieren el concurso de un especialista. Con estos 5 elementos de un plan, perfectamente podemos incidir en la prevención del coronavirus. Ahí tenemos algunas direcciones de interés. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la OSHA y el CDC. Pueden haber más direcciones, estoy a sus órdenes. La primera presentación yo señalé mi correo electrónico, ahora con mucho gusto procedo a las preguntas y respuestas en las que podamos dar mayor contribución a Karin y a Ania que tuvieron la confianza de trabajar con nosotros. Por favor, me dictan las preguntas. Sí, ya le apoyamos con las preguntas. Por acá nos dice Aldo Agüero. Buenas tardes. Ya Nicaragua tiene desarrollado protocolos de bioseguridad para los diferentes rubros de la economía, centros de trabajo. ¿Es pregunta o es aseveración? Pregunta. Bueno, ¿sí? ¿Contestamos pregunta por pregunta o escucho? Si gusta, podemos responder una por una. O al Está menos... bien, me parece bien. Miren, esta palabra de protocolo de seguridad y higiene ocupacional se ocupa más la palabra norma, estándar, procedimiento, pero ocupemos la palabra protocolo. En el fondo, la palabra protocolo lo que quiere decir son disposiciones, medidas específicas, resoluciones para un sector en especial. Yo conozco medidas, disposiciones, regulaciones, recomendaciones, pautas, por ejemplo, para el sector construcción. Ania dio un conjunto de pautas y recomendaciones para el sector construcción. Conozco para los centros de trabajo en general
gente que tiene investigación y desarrollo, gente que tiene personal de mucho respaldo, gente que está en contacto con la industria, es capaz de elaborar esos documentos que yo les recomendaba a nivel nacional, el que tenemos en ANIA para el sector de la construcción, pero hay otros también para el sector de la construcción. Todo es cuestión que ustedes lo busquen. También tenemos a nivel internacional en la OSHA y en los CDC el control de enfermedades infecciosas, Disease Center de Estados Unidos. También tenemos otros muy buenos en Europa, e inclusive tengo entendido que también de ANSA se están generando muy buenas experiencias como la coreana, la Singapur, y por qué no decirlo, también se habla de cómo están enfrentando la situación los amigos de la China. Entonces, cuando él me habla que si existen y me preguntan, yo le digo que sí, pero que han surgido de las propias industrias. Yo no conozco, sin embargo, debemos decir lo siguiente de manera muy clara. La Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo considera el riesgo biológico y las normativas con las que se aplica esta ley también tienen algunas disposiciones para el riesgo biológico, con un enfoque distinto al de la pandemia, pero da suficientes elementos para actuar. No, que no nos detenga la ausencia, la falta, la carencia. Tenemos que buscarlos, encontrarlos y adaptarlos. Inclusive, con esta conferencia tiene suficientes elementos para actuar a nivel de empresa. Si el ingeniero Berríos está todavía en línea o tuvo algún problema. ¿Sí? La siguiente pregunta. No le copio. Bueno, por acá nos dicen... No le copio. ¿Qué medidas recomiendan con los trabajadores mayores de 40 años y con enfermedades crónicas? Bueno, las medidas típicas que yo he visto que ya se están implementando en algunos lugares y que han dado algún resultado en Nicaragua y en el mundo es, primero, detectarlos. Insisto, primero detectarlos. ¿Cuántos arriba de 60? ¿Cuántos arriba de 70? ¿Cuántos arriba de 80 tenemos en nuestro centro laboral? ¿En qué ocupaciones están? Veamos el nivel de exposición que tienen en esa ocupación, en esa práctica de trabajo, en ese lugar de trabajo, como dice la tabla correspondiente que les mostré. Una vez que tenemos bien hecho el diagnóstico, estoy seguro que no es la gran mayoría, porque la población etaria de Nicaragua superior a los 60 años es muy pequeña y en los centros laborales también debemos de encontrar la manera de protegerlo. Y ahí nuevamente volvamos a la ecuación, tiempo de exposición, carga viral y la predisposición. Si tenemos una alta predisposición, tenemos que jugar con el tiempo de exposición. El mínimo tiempo de exposición que podamos llevarlo. O bien eliminarlo de la ocupación expuesta y llevarlo a otra ocupación, o rotarlo, como dicen, rotarlo de ocupación a esas personas que están en condiciones de riesgo muy críticos, muy grandes. Por acá nos dice Marlon Guillén, en Nicaragua no se ha dictado ninguna normativa sobre la actividad laboral bajo la pandemia del COVID-19. ¿Qué piensa de los organismos que deberían estar al frente de la regulación de la actividad laboral sin que se hayan dictado restricciones estatales preventivas de ningún tipo? Bueno, esa pregunta tiene que ver con una discusión que se está dando en el país de cómo abordar el tema. En mi opinión, yo le vuelvo a decir que la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, más las normativas, más la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, más la propia experiencia nacional entre las empresas, más la experiencia internacional, da elementos para que buscar ayuda a la autoridad de aplicación. Si ellos, según entiendo al que hace la pregunta, él observa que la autoridad de aplicación puede mejorar su rol, entonces que la busque a la autoridad de aplicación y le diga, a ver, yo tengo este plan, yo necesito ayuda en esto. Yo conozco de varias empresas, inclusive pertenecientes a CADIN, que ellos han buscado a la autoridad de aplicación y han encontrado un cierto grado de respuesta, sobre todo a nivel del sector salud. En seguridad y higiene del trabajo, me imagino que podrá estar pasando lo mismo. No es de entenderse que si yo hago una consulta en materia de seguridad y higiene a la autoridad de aplicación y le hago referencia a las normas que se están tomando para los centros de trabajo, pues tendrá que dar alguna opinión. Pero lo que no es posible es no hacer nada en su centro de trabajo. Usted tiene, recuerden que aquí está de por medio la continuidad del negocio. Aquí no solamente
lo más valioso de un centro de trabajo, que es la vida y su sector laboral, sino la continuidad del negocio. Y cuando está de por medio la continuidad del negocio, los directivos, los dueños, los trabajadores tienen que tomar medidas inclusive superiores a las que podría recomendar cualquier autoridad de aplicación, como están haciendo en los países. La autoridad de aplicación da pauta, pero ellos, por medio del monitoreo, seguimiento, evaluación y los procedimientos que les digo, cada quien conoce mejor su empresa, sus puestos de trabajo, etcétera, están adoptando muy buenas medidas. Porque muy buenas medidas en el sentido de que hay muchos centros de trabajo que están manteniendo sus operaciones. Por acá nos comentan que debe de tener un programa de protección respiratoria en el contexto del COVID-19. ¿Qué elementos debe de tener? Mire, en primer lugar, la respuesta es más fácil. La N95, la versión europea de la N95, N quiere decir que no protege contra los aceites y que filtra el 95% de las partículas menores de 5 micras, que son las más pequeñas en los aerosoles por la tos y por el estornudo del coronavirus. Eso sería lo más fácil. Búsquese la N95, pero lo que tenemos que buscar, en primer lugar, el distanciamiento, buscar los 6 pies o los 2 metros. Segundo, señalizar bastante bien quién no se debe pasar de qué lugar. Y en tercer lugar, por último, las máscaras que estamos utilizando, que ya son aceptadas inclusive por la OMS, entiendo yo, que proteja que el estornudo no llegue de manera directa o la tos llegue de manera directa. Por un lado. Por el otro lado, sepamos que utilizar la máscara 8 horas trae sus propias dificultades y requiere entonces un programa de administración del uso de esa máquina especial también. Tercero, no es cualquier máscara la que va a proteger del estornudo y ya la OMS inclusive recomendó, dice que debe haber doble capa o triple capa, etcétera. Eso tiene que ser, que yo les conteste fácilmente lo que hay que hacer es muy distinto a montar un programa de protección respiratoria, porque el programa de protección respiratoria también implica que el médico le dé seguimiento a ver si esa máscara está siendo efectiva. Y una manera indirecta de probar si está siendo efectiva es si está teniendo o no efectos contraproducentes en la salud del trabajador, por un lado. Pero algo más difícil aún, cómo descartamos esas máscaras. Las tiramos al aire, las tiramos al cesto y después ese cesto las puede utilizar otra persona, o vamos a regar un eventual secreciones nasales y respiratorias. No, entonces yo insisto, el programa de protección respiratoria puede ser un tema en sí mismo, que nos consuma los 45 minutos. Y saberse auxiliar de los distribuidores. Cada máscara debería tener su propia norma técnica. No la tenemos, entonces recurramos a los especialistas, consultemos a los especialistas. Si alguien tiene algún programa de protección respiratoria o quisiera montarlo, pues por medio de ANIA podemos hablar solamente de un programa de protección respiratoria, o uso, selección, mantenimiento, descarte de equipos de protección humana. Vean esto, tan fácil como ni modo, tengo un pañuelo, tengo una mascarilla, o tan complejo que garantice 100% la seguridad que quizás se nos escape de nuestro control. Resumiendo, el equipo de protección humana es útil en las circunstancias actuales por cuanto el aerosol no sale directamente, de alguna manera se dispersa. Y si nosotros estamos con una persona que anda una máscara y tose o estornuda, inmediatamente tomamos las medidas que nos hubiera sido más difícil tomar si hubiéramos andado el emisor y el receptor sin máscara. Hay que usar la máscara, pero sabemos que es incómoda y hay que saber cuándo desecharla. Algunos dicen que cuando uno siente que la máscara está mojada o que cuesta respirar, inclusive la de tela, es el momento de cambiarla. Entonces, ¿qué? ¿Alguien la va a lavar o yo me la llevo a guardar? ¿O alguien me la va a reponer? Por eso estamos hablando de un programa de administración respiratoria, en donde la máscara es un elemento muy importante, pero es solo un elemento. La próxima pregunta, por favor. Ya le leo, por acá dice...
Permítame. ¿Cómo se están manejando las condiciones en centros de trabajos con alta densidad de empleados confinados y compartiendo espacios? Ejemplo, zonas francas. Miren, muy a propósito, incorporé la tabla a las que le hice referencia. Hay una tabla en la que yo le hice referencia, en las que hago, donde hay alta densidad poblacional, donde hay una carga viral alta y contactos múltiples, cercanos y prolongados, hay que tomar medidas excepcionales. Entiendo yo que hay un convenio, un acuerdo entre los tres sectores. El carácter a la zona franca, entiendo yo, desde hace algún tiempo le viene dando resultado tomar decisiones de manera colegiada por las tres partes que mencionó el ingeniero Blandón. Mejor si la autoridad de aplicación, con todos sus expertos, leyes, etcétera, nos ayuda a buscar ese punto de encuentro. Pero en el caso concreto de la zona franca, miren lo que yo sé que están haciendo ya. Dada la peligrosidad, dadas las condiciones de alta densidad poblacional, contacto frecuente, la necesidad de guardar la distancia, el uso de la mascarilla. Están tomando las temperaturas cada hora. Es decir, no solamente a la entrada, sino cada hora y también después a la salida. Y hay un programa de protección respiratoria, porque entiendo que esta zona franca también está muy vinculada a los mercados internacionales. Y los mercados internacionales están tomando sus propias exigencias a sus suministradores. Si saben que los suministros vienen de una empresa que no está cumpliendo ciertas medidas mínimas, sencillamente van a intentar ponerles más restricciones a esos suministros. Entonces, y eso sí, seamos concretos, necesitan su propio, ocupando la palabra que se está poniendo de uso común, necesitan su propio protocolo la zona franca. No hay que dejarla de una manera tal que a ver qué pasa y que cada quien podrá hacer lo que su saber legal y entender debe hacer. Insisto, la solución a eso y a otro tipo de alta densidad profesional, contacto frecuente, etcétera, necesitan su propio protocolo. Y son aplicables todas las recomendaciones que hemos dado en la parte etaria, distanciamiento, equipo de protección, barreras de protección, medidas administrativas, supervisión, monitoreo y evaluación, prácticas administrativas, prácticas laborales, equipos de protección humana, etcétera. La próxima pregunta. Sí. ¿Qué solución tendría aquellos casos en clínicas de asegurados que no avalan el subsidio por COVID-19? Bueno, le voy a decir, ese es un asunto netamente legal y de orden institucional. Pero veámoslo, lo que yo conozco en términos teóricos de eso. Lo que nos tenemos que preguntar ¿es el COVID una enfermedad ocupacional? Por la forma en cómo lo están manejando los países de donde está viniendo la información, que le estamos llamando en esta conferencia pautas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, Europa, etcétera, que son los países donde genera mucho conocimiento, mucha investigación y desarrollo. Figúrense que ellos no dicen o cúmplalo de manera obligatoria, sino pautas y recomendaciones en el contexto de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Entonces, ahí hay que ver cuál es el requisito de una enfermedad ocupacional. Primero, que su origen sea laboral. Segundo, el tiempo de exposición, porque las enfermedades ocupacionales no son en media hora, son un proceso paulatino, que se detectan los primeros síntomas, se ve la evolución, tiene que haber lo que hablamos de los equipos de protección humana y control de ingeniería, etcétera. Y por último, el médico, el seguro social o el médico del trabajo especializado, dependiendo del tipo de seguro que tenga esa empresa y ese trabajador, determina que es de carácter ocupacional y que le corresponde lo relativo al código del trabajo. Entonces, eso es lo que hay que discernir. Y por eso se tienen que juntar las partes, la autoridad de aplicación,
el sector laboral, el sector empleador y profesional, en este caso médico, higienista, ingeniero, para determinar cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar en Nicaragua. La próxima pregunta. ¿Qué medidas disciplinarias se pueden adoptar con el personal que incumple el periodo de cuarentena cuando se detectan con algún síntoma? Ejemplo, una persona realiza una fiesta y tiene muchos invitados. Bueno, ahí están nuevamente los grandes dilemas que esta pandemia está trayendo a la discusión social cotidiana. La libertad individual versus el beneficio colectivo. El beneficio colectivo nos dice que una persona no debería asistir a una fiesta numerosa porque se pudiera dar el contacto prolongado, frecuente, y más de ahí puede haber un contagiado. Eso nos dice la recomendación, pero obligarlo solamente a aquellos países que adoptaron esas medidas. De tal forma que el asistir a una fiesta, si lo vemos desde la óptica del centro de trabajo, que es el que nos embarga, estamos hablando del centro de trabajo, las obligaciones del centro de trabajo, si educamos bien a ese trabajador, él mismo va a evitar el contacto con que se trate de prolongado, frecuente y que le pueda parecer un asintomático o un sintomático de coronavirus. Pero de otra manera, pues, eso está en dependencia mucha del grado de educación, formación, disciplina y la buena información que le llegue a un ciudadano, porque nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que un ciudadano que sepa, que oyó esta charla, que sabe los factores, que sabe cómo se transmite, que sabe lo que hay que hacer, lo haga? Habría que preguntarse, ¿verdad? En qué o no le estamos llegando con información suficiente, o no le estamos llegando de manera apropiada, o él sencillamente, porque hay algo bien importante con lo que está pasando esta información que está generando sobre el coronavirus, sus efectos, sus causas. Es muy dispar. Muchas personas opinan, muchas especialistas contradicen, muchos tienden, si no lo hacen bien, unísono y un grado de fundamentos en su fuente, pues pueden el ciudadano pensar, no, yo soy suficientemente fuerte. Pero lo que estoy seguro es que el segmento que más está sufriendo esto, que es el de los 60 para arriba, no va a hacer lo posible por evitar la fiesta. Se menciona que en diversos países del mundo es un segmento poblacional, sobre todo los de menor edad, los que tienen un sistema inmunológico funcionando bastante bien, son los que tienden a relajar. Bueno, por lo menos eso es lo que se ve en la televisión, ¿verdad? De cualquier forma, lo recomendable, ya lo dijimos, el distanciamiento social. Si usted está en una reunión, decidió ir a una reunión y oye mucha tos o muchos estornudos, equipos de protección humana en un local cerrado, ya usted sabe a qué se esté poniendo. O no tuvo la información a tiempo y posiblemente tenga repercusiones en su salud. Don Oscar, vamos con la última pregunta para ya ir finalizando. Dice, ¿qué medidas se deben de tomar con los trabajadores que fueron casos positivos y ya cumplieron su cuarentena? ¿Qué tipo de monitoreo se le debe de dar? Muy buena pregunta, porque una de las limitantes que tenemos para poner en práctica muchas recomendaciones es la parte tecnológica. Y primero, ya la persona que dio positivo con síntomas severos o no, no importa si fue a parar a un hospital o sencillamente sintió algunos síntomas que el médico los asoció muy claramente con el coronavirus, primero aislarlo. Inmediatamente que lo detectamos en la entrada o lo detectamos en la empresa, tiene que pasar a un cuarto de aislamiento. Y para eso tiene que haber un protocolo específico de cómo actuar. No vamos a improvisar hasta ese momento. Eso implica, según lo que he observado en la industria, que hay buenas relaciones con la autoridad de aplicación en el sector salud. Ellos ya saben qué hacer si se detecta un caso
presunciones fuertes de que está padeciendo el coronavirus. Pero lo primero, le contesto a su pregunta, es aislarlo. Y lo mejor es detectarlo en la entrada. O por medio de la temperatura u otros síntomas, porque he observado también de que solamente la pistola y ni le contestan cuál es la temperatura. No, tome la temperatura, tome el nombre, apúntele su temperatura, después en las zonas de grandes aglomerados, como las fábricas que hablamos, hora por hora, con qué temperatura sale, con cuál regresa, e ir analizando las variaciones. El secreto de esto es controlar desde la entrada. Si no lo detectamos en la entrada, adentro tenemos también supervisores entrenados en detectar síntomas. Si ve que alguien está estornudando, si que alguien está tosiendo, tiene que tomar las medidas y mandarlo a chequeo. Estar auxiliado por un médico y por la autoridad de aplicación en el sector salud qué hacer. Pero sí, en las medidas que estamos recomendando tiene que haber un cuarto de aislamiento y un protocolo sobre qué hacer con esos casos, no improvisar hasta en ese momento dado. Bueno, Oscar, no sé si... Todavía tengo dos preguntas. No sé si usted... Contestémoslas y terminamos, por favor, que Sí. el tiempo ya Sí, hay está en tiempo. estado crítico. Ok. ¿Cómo se puede asegurar que las empresas cumplan con las normas de higiene y limpieza con los agentes químicos recomendados? Bueno, entiendo que los agentes químicos recomendados se apartan un poco del tema central que es el riesgo biológico, pero hagamos un comentario en general. Me parece que se refiere que para desinfectar, limpiar, lavar, se requieren agentes químicos. Muchas personas, por ejemplo, que ahora están lavando la loza, que ahora están lavando lo que le llamamos nosotros las vajillas, los cubiertos, los trastes, decimos en buen nicaragüense, están sufriendo en sus manos, porque sus manos no estaban acostumbradas a lavar, a estar en contacto con detergentes fuertes. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Primero tendría que ser, siempre que usted use un químico, úselo con guantes. Yo conozco muchos hogares en el que se lava la loza con guantes de plástico, pues, para evitar que quede sucio y para protegerse sus manos. Segundo, lea muy bien el detergente que compra y vea si es inocuo o qué medidas preventivas tomar. Las normas de ética, de hacer las etiquetas de los productos con algún componente químico obligan a decir qué componentes químicos lleva y las precauciones a tomar, porque no solamente son las manos, también puede entrar en contacto un químico de eso con sus ojos, como ya sabemos, el jabón, si entra en contacto con nuestros ojos nos lastima. Y así muchos productos químicos, de los desinfectantes, de los que producen asepsia, de los que lavan, ayudan a contener los espacios de trabajo, también causan alergia en muchas personas. Entonces, la recomendación general más importante que yo he visto es cuando usted ocupe un producto químico para limpieza, desinfección, etcétera, cerciórese que los componentes activos fueron certificados de una agencia internacional que es Environmental Protection Agency, la EPA. La EPA tiene un listado de aquellos componentes químicos que forman parte de todos estos usos que garantizan pues que un buen manejo no va a causar problemas ni a usted, ni a su piel, ni al ambiente. Pero cada marca, cada caso, hay que leer mucho. Tenemos que acostumbrarnos a leer las etiquetas y alguien decía por ahí que tenemos que cambiar de Google o solamente las redes sociales para estar encargando para investigar. Bueno, este equipo, este solvente que estoy ocupando para desinfectar, ¿qué componente lleva? Y me voy y lo busco y veo qué es lo que realmente me voy a encontrar. Y tenga la plena seguridad que existen bases de datos muy accesibles que me hablan de ese componente químico y la manera como yo debo protegerme y el grado de peligrosidad. Eso viene de las importaciones que hacen los países. Hay países que prohíben ciertos componentes químicos para uso cotidiano. Otros países pues tienen controles más laxos y a veces se les cuela. Pero es una muy buena pregunta en el sentido de que igual que con las mascarillas, no cualquier mascarilla, no cualquier todo el tiempo, hay que tener un programa. El uso de los desinfectantes puede tener
algunos riesgos si no es manejado conforme a estas normas de protección de la salud, de la piel y del ambiente. Ok, don Oscar, la última pregunta dice, ¿las empresas están obligadas a brindar los equipos de protección como mascarilla? Claro que sí. Nosotros, cuando nos vamos a la situación de la Ley General de Higiene y Seguridad, el Código del Trabajo, dice que si hay una exposición razonable a un tipo de contaminante, pues entonces las empresas deberían de suplirlo. Yo en lo particular, nunca he recibido una consulta de una empresa ni de un trabajador que me diga, mi empresa se niega a suministrarme equipos de protección humana como una mascarilla, algo tan sencillo como una mascarilla. No, quizás equipos de protección humana más complejos, pues hasta la cadena de suministro nos está molestando, los precios, etcétera. Pero una mascarilla diría que es una manera como, además de cumplir obligaciones, de una manera de llevarla en armonía en las relaciones con el sector laboral, ¿verdad? Por eso es la importancia de que las tres partes más la autoridad de aplicación trabajen de manera conjunta. Me cuesta creer y me gustaría, por curiosidad, saber en qué empresa se niegan a dar una mascarilla. Más bien lo que yo conozco es que el trabajador se niega a usar la mascarilla porque molesta, porque no se la cambian a tiempo, porque no la reemplazan, porque no es un programa de protección humana, sino más bien salir del paso dándote la mascarilla. Entonces hay que más bien procurar cómo se use bien. Pero si hay algún caso en el que el empleador se niega a dar la mascarilla, pues deberían de conversar el sector laboral, el sector profesional y el empleador. Y yo creo que si estamos en presencia de personas razonables, lo va a aceptar. Miren que todas las personas andan con mascarilla, una buena parte de las personas andan con mascarilla en la calle, aunque según estadísticas de algunos países, arriba del 60 la usa de manera intermitente y solamente cerca del 50 la está ocupando con cierta disciplina. Yo sé, cuando yo uso mi mascarilla a veces también tengo que tomar las medidas, tengo que saber ponérmela, tengo que saber higienizarla. A veces le echo la gotita de cloro para desinfectarla y me he fijado que cuando me la pongo, por más que la lavo, ahí están ciertas partículas de cloro que son algo molestas. Entonces, eso es un programa. Espero haberle contestado de que el uso de mascarilla, donde es tan fácil, la manera que todo el mundo está aceptando para la protección, tanto del emisor como el receptor. No solamente yo uso mascarilla, sino la otra persona con la que yo estoy en contacto que use la mascarilla. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta adicional, yo les agradezco mucho su tiempo y espero haber aclarado todas las dudas. Si no, por favor, les pido a Cadín que tomen mi correo electrónico y con gusto, si está a mi alcance, yo les contesto a dónde hacer uso de literatura más especializada en el tema. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Ríos, por su presentación. En nombre del Colegio de Ingenieros de la Industria de ANIA, le doy las gracias a usted y a Cadín por esta presentación magistral que nos hizo. Sí, don Oscar, muchísimas gracias, ¿verdad?, por su tiempo, por nos haber brindado estas herramientas que son muy importantes para todos, tanto para empresas, para público general y propiamente si tienen un negocio propio también. De parte pues de Cámara de Industrias, le recordamos a todos los participantes que esta charla estará disponible en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos como Centro de Formación Empresarial Cadín. Asimismo, les invito a estar pendiente de nuestra red social Facebook, en donde estaremos publicando más temas de interés. También les recuerdo aprovechar que estamos adscritos al INATEC para que aprovechen sus fondos disponibles también. Mi nombre es Cintia Madrid, mi correo electrónico es capacitación@cadin.org, por si tienen alguna pregunta, alguna duda, por este tema, le podemos compartir. No sé si usted, don Oscar, me puede compartir la presentación. No sé usted, le pregunto. Bueno, yo no me queda más que reiterar mis agradecimientos por la confianza
tanto a la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, y su Centro de Formación Empresarial, y a la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, y particularmente al Colegio de Ingenieros Industriales, que creo que debería hacer una fuerte alianza el Colegio de Ingenieros Industriales y CADIN para este y otros temas importantes como la productividad, la competitividad y otros temas de interés. Mis agradecimientos particularmente a usted, que nos ayudó mucho para que esto fuera un éxito, y estamos a la orden. Muchas gracias al público, espero haber satisfecho su expectativa. Me empleé a fondo lo mejor que pude. Muchísimas gracias a todos. Buen trabajo. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Don Oscar y don Pedro, tengan buenas tardes. Cuídense a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.